Proteína igual a qué. ¿Ya? ¿Ya? Pero en general la pregunta de verdad alimenticia, ¿cierto? Entonces, importante que, claro, el músculo y propiedad total son trozos de carne, que sabemos que tienen un músculo, en su gran porcentaje corresponde a proteína, pero no es la definición exacta, no es la forma que deberíamos enfocarlo. O sea, no todo tiene que ver con temas nutricionales directamente. Este es el mensaje. Entonces, una proteína se compone de una, obviamente sabemos que es una estructura molecular bastante más compleja, una o más cadenas largas de aminoácidos, sabiendo que los aminoácidos, chiquillos, corresponden a los elementos constituyentes, por ejemplo, de una proteína, ¿cierto? Igual que, por ejemplo, tenía un hemograma, cuando yo le mostraba la imagen de hemograma y había varios elementos, varias variables, entonces los elementos constituyentes de un hemograma, o sea, todo eso, arma un hemograma aquí, varios aminoácidos dispuestos en cadena, e incluso combinación de cadenas, lo que se corresponde a directamente una proteína. Obviamente sabemos que el material genético, conocido como ADN, es el que tiene genes que van a codificar posteriormente en la proteína, ¿cierto? Pues los genes sabemos que codifican para proteínas. El tema importante, curioso, es que eso no lo es todo. O sea, no es como la biología que antes le enseñaban en el colegio, en el sentido de que el código genético hay un gen y automáticamente el gen hace tal cosa y estamos listos. Y así de sencillo. Ojalá fuera tan sencillo que la genética sería reparada. El tema es que un gen que exista no significa que necesariamente en dos sujetos distintos el mismo gen va a ser lo mismo. La razón principal tiene que ver en cómo se transcribe, es decir, cómo lee el sistema ese gen y qué le hace tras bambalinas. Sabemos que cuando después que transcriben ustedes incluso una proteína, o van en el proceso de transcripción, también hay toda una etapa de fototropeo. Van a mononar esa proteína, la van a modificar y le van a agregar o sacar cosas, o incluso deformar. Todo eso le entrega obviamente particularidades especiales que le hace tener funciones que le son características. Y a eso obviamente uno le agrega los conceptos, por ejemplo, de epigenética. No sé si lo conocen, chiquillos. ¿Conocen el concepto de epigenética? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, la epigenética tiene que ver directamente con la rama de la genética que estudian los cambios que no están directamente asociados a un gen, sino los cambios post-transcripcionales. Es decir, que yo tomo un gen, lo voy a transcribir, pero las pequeñas modificaciones que hay como el transbambalina. Es decir, el gen, algo que se transcriba más lento, menos lento, le doy una pausa, le combino con otra cosa, de otro gen por allá. O sea, todo el proceso regulatorio, todo así como el entramado de que esto no es 1 más 1 no da 2, eso es la epigenética. ¿De qué sirve la epigenética? Chiquillos, tiene mucho que ver con que derriba ciertos mitos en el sentido de que uno hereda cierta condición genética. Por ejemplo, el padre está limitado a hacer lo mismo. Algo tan frito de la vida porque hace sola cosa. Y se sabe que obviamente cambiar el estilo de vida, afrontar las cosas de distintas formas, normalmente va a tener resultados distintos. Tal vez que compartan ciertas características genéticas, pero eso no es todo limitante. Por ejemplo, vos tienen dos gemelos, por mucho que sean clones desde el punto de vista genético, pero no son idénticos. Las huellas digitales son distintas, las personalidades pueden ser parecidas, pero no son iguales y eso tiene que ver por el contexto donde se desarrollan. O sea, hay bastante más variables que modifican el comportamiento de los genes. Eso es epigenético. Punto número 2, sabemos que las proteínas pueden tomar un montón de funciones, desde los elementos, por ejemplo, alimenticios, que ya conocemos, incluso estructurales como a nivel de citoesqueleto. Citoesqueleto tiene que ver directamente las estructuras proteicas que sostienen por dentro una célula. Saben que las células no tienen huesos, tienen citoesqueleto. Entonces son entramados como telas de araña, que son proteínas que en verdad permiten el movimiento peduncular, de formar, que se plieguen, se corten, se unan. Mecánicas, por ejemplo, versiones más complejas de proteínas, músculo, como ese trozo de carne que está ahí arriba. Y bioquímicas como enzimas, o incluso señalizaciones, por ejemplo, en casos de hormonas que son de origen proteico. No sabían toda la gama de funciones que ni siquiera pegan ni juntan unas con otras. Entonces, por eso es lo interesante estudiar las proteínas. Detalle importante es que yo, por ejemplo, con respecto a la hormona, tienen la insulina. ¿Cómo se sintetiza como comentario de cultura general, chicos, la insulina actualmente? La que usted le inyectan a los pacientes, la que se tienen algún familiar diabético y se inyecta insulina, ¿dónde viene esa insulina? ¿Dónde viene? ¿Qué otra uno? ¿Ya? ¿De cerdo? ¿Alguien más tiene? Sintética. ¿Ya? ¿Sintética de dónde? ¿Ya? Ok. Entonces Diego comenta que es de cerdo. En verdad eso es cierto, pero no en esta época, tal como comentaban antes.
Antiguamente se tenían que obviamente extraer un montón de sustancias dentro del páncreas de un cerdo para sacar, aislar parte de esta hormona. Entonces obviamente había que tomar no sé cuántos kilos de páncreas de cerdo para tener así un poco de insulina. Obviamente después que se descubrió varios temas desde el punto de vista genético, como esto, incluso temas epigenéticos y biotecnología, se supo que si yo, por ejemplo, extraía desde un sujeto, por ejemplo, un humano, el código genético, directamente las secciones que codifican con respecto a la proteína llamada insulina, yo la podía insertar, por ejemplo, en una bacteria y hacer que la bacteria sintetice directamente el gen que yo necesito. En este caso es el de la insulina. Y el tema es que normalmente las cosas no son tan fáciles, en el sentido de que si yo ingreso un gen de humano en una bacteria que soporte el código genético, va a sintetizar lo que dice ahí, que es supuestamente insulina. Pero la insulina que va a producir, chiquillos, probablemente tal no es funcional porque es una hormona. O sea, no solamente requiero que lo transcriba, llegue una cadenita que tenga el mismo orden de lo que yo pedí, sino que tiene que tener cierta forma en particular. Tiene que así como amononarlo. Y eso de amononar molecularmente han sido las dificultades que tienen porque no solo nosotros replicar todos los genes y que siempre resultan en lo que yo quiero. Pero sí, actualmente eso ya se superó. Por tanto, las insulinas que ustedes conocen, chiquillos, son de origen sintético recombinante, es decir, que vienen de genes, principalmente de humanos, y que se sintetizan en el laboratorio a través de bacterias. O sea, no requieren, obviamente, matar a ningún animal ni hacer ninguna cosa extraña, netamente disponer de bacterias que van a trabajar sintetizando algunos productos, ¿ya? Entonces, algunos fármacos, algunas hormonas y varias cosas que se están ocupando actualmente. Esa es la forma fácil. ¿Qué más, chiquillos? Bueno, aquí como recordatorio cómo se unen las proteínas. Saben que todas estas bolitas de colores son aminoácidos, por tanto, obviamente tienen cadenas de aminoácidos que pueden ser pelotitas del mismo color todo, de distintos colores, la mitad azul, la mitad roja, o sea, todas esas pequeñas combinaciones en términos de las unidades constituyentes, llamadas aminoácidos, es lo que le va a dar la función primaria. ¿Ya? Entonces, obviamente, después si combino dos de estas combinaciones, es que voy a formar una estructura secundaria que es directamente estas estructuras como esta, que parecen poligámicas, o esa hélice, y obviamente voy a agregar cada etapa que se hace más compleja nuevos tipos de enlaces. Por ejemplo, en este caso tengo enlace de hidrógeno, por eso que se empiezan a plegar así. Después paso a una versión bastante más compleja en el sentido de que tengo incluso combinaciones de los dos anteriores, y la estructura se vuelve terciaria, y después cuaternaria, que ya es la combinación de dos estructuras en paralelo. Todos estos chiquillos, cada cambio en cada una de esas etapas es la que hace que sea más o menos compleja la proteína y la función definitiva que va a tener. Por eso que hay estructuras proteicas que, por ejemplo, ustedes, si analizaban esto desde el punto de vista 3D, se dan cuenta que algunos de estos espacios vacíos que ya entre medio o orificios, algunos de ellos pueden ser sitios de unión a sustrato, por ejemplo, pueden ser, tienen tener capacidad enzimática, ser receptores, ser varios. Para los que les gusta este tipo de cosas que son más bioquímicas, un poco más ñoñas, incluso hay páginas que directamente uno puede buscar alguna proteína, por ejemplo, que se conoce, la albúmina, lo que sea, y ver la estructura en 3D. Y una da la vuelta, girar por todos lados, ver la estructura, ver el tipo de enlaces que tiene molecularmente, qué aminoácidos tiene. O sea, hay formas de estudiarlo, incluso volverlo un cristal y estudiarlo de mejor forma porque hace lo que hace. Eso como ñoñería desde el punto de vista bioquímico, chiquillos, que también se estudia. Clasificación, obviamente tenemos proteínas que son simples y conjugadas. La simple, obviamente, el nombre es autoexplicativo, en el sentido de que no tiene ninguna gracia más que ser una cadena de varios aminoácidos que se forman una cadena de polipéptidos, así que nos da algo súper largo y muy combinado, y en cambio los conjugados tienen mucho que ver con la imagen que yo dejo acá. En el sentido de que literalmente lo que ustedes van a hacer es cocinar. Esto como ustedes cocinan, los que les gusta cocinar, en verdad están haciendo química. Y bioquímica porque van a hacer un montón de reacciones de combinación de distintos elementos. Y el producto final es lo que ustedes ven, cambios de sabor, color, textura, etc. Por eso que, por ejemplo, acá tienen la definición tal como lo dejé yo acá en la versión mixta de la proteína, pero combinada con elementos que no son aminoácidos, o sea, con algo que no es proteína. Por ejemplo, si lo uno con carbohidratos, obtengo glicoproteína o proteoglicano, que no sé si lo han escuchado antes, chiquillos, parte de la clase, ¿de dónde vendrían? ¿O dónde ustedes lo encontrarían? Ya, membrana celular, ¿dónde más? Suplementos articulares también. Ya, cartílago. Y los típicos suplementos articulares que también tienen nombres medio rebuscados, le dicen que les van a parar la artrosis, van a estar todos geniales. Las típicas propagandas así como de canales alternativos. Llama ya, cartílago de tiburón, cosas así. Bueno, ahí tienen. Y que de hecho de paso no funcionan. Por tiburones
lo sacrifican innecesariamente y no dan ayuda a nadie en el tema cartílago de peligro. Cuando lo unen con iones metálicos, ellos pueden obtener incluso, por ejemplo, la famosa hemoglobina, que la vimos obviamente en la parte de hematología, también es una proteína que es conjugada, porque esta es una proteína que es bastante compleja, está en el centro de un eritrocito, y además tiene así como corona, hierro. Y el hierro, según vaya cambiando su estado oxidativo, sí puede uno captar oxígeno. O sea, tiene una función bastante excéntrica. Metaloproteinasa tiene que ver directamente, como el nombre lo dice, asas, una enzima que obviamente tiene cierta capacidad. En general, las metaloproteinasas se consideran especies de tijeras moleculares. Normalmente los usos que tienen, las funciones que tienen que ver con degradar y remodelar el ambiente. Por ejemplo, la célula llega, está lleno de matriz extracelular, un montón de cosas, entonces empieza a remodelar y empieza un poco a cambiar, a hacer un nido. Para eso sirven en verdad las metaloproteinasas en términos generales. Aparecen en varios procesos inflamatorios. Y por último, cuando se combina con ácido nucleico, chiquillos, aparecen las famosas histonas. ¿Qué son las histonas? ¿Alguien las conoce? ¿Se acuerda? ¿Del colegio? ¿Sí? ¿Qué son las histonas? ¿Se acuerdan? Las histonas, chiquillos, son el conjunto de proteínas, obviamente asociado a ácidos nucleicos que cubren al ADN. De hecho, si lo piensan de forma así como bastante excéntrica, son bufandas. Son bufandas moleculares que en verdad lo que están abrigando el código genético. Y de hecho, parte de la epigenética tiene que ver con el estudio de estas proteínas. Porque según qué tan apretada o no está la bufanda, y dónde se suelta la bufanda, por dónde se deshilacha, que pueden o no transcribir ciertos genes y aquí arriba, y el efecto que va a tener después en el cuerpo. ¿No? Así que eso como detalle importante. Seguimos entonces con el repaso con la segunda parte de esta clase, que es la que no han visto. Recordatorio crítico, chiquillos, que las proteínas plasmáticas sufren procesos de recambio, para tener en cuenta. ¿Verdad? Sabemos que todas las células del cuerpo tienen cambios, y ves que los eritrocitos, todo el resto, tienen una vida media, es decir, duran cierta cantidad de tiempo. En este caso, las proteínas plasmáticas también. Y aunque suena un poco obvio, chiquillos, yo hablo de proteínas plasmáticas, ¿cierto? ¿Dónde se encuentran las proteínas plasmáticas? En el plasma. Yo no lo de esas proteínas C. Igual hay diferencia entre el suelo y el plasma. Igual es más complejo entonces la plasmática, no sé. Plasmática, es más cosas. Todo lo que se puede generar las plasmáticas, porque durante la serie que son casi las mismas, se parte de la coagulación. Si no había resultado obvio darse cuenta de eso. En un animal sano, obviamente las tasas de síntesis y degradación siempre están en equilibrio. En eso es casi filosofía, el yin y el yang, más o menos lo mismo. Obviamente para que un sujeto sea sano, tienen que estar equilibrados los procesos de regeneración con los de degradación. Vemos qué pasa con la oxidación y el efecto antioxidante. También, desde el punto de vista mercantil, en la tele lo bombardean con información, que las cosas que oxidan son malas, las cosas que son antioxidantes son buenas, y por tanto van a ser todos con la piel súper tersa, forever, nadie va a envejecer nunca, hay puras cosas por el estilo, y saben que es mentira. De todas formas los convencen hasta el último que entre más antioxidantes más buenos. Y el tema es que no saben que la mayoría de los procesos que son vitales tienen que ver con oxidar elementos. Y por eso es que cada vez que se empiezan a suplementar en exceso los pacientes con antioxidantes, o se pueden estas modas a nivel de humanos principalmente, que ya años después empiezan a haber un montón de problemas de salud. Por ejemplo, ya hoy día en la mañana la OMS recién se le prendió la ampolleta que parece que los edulcorantes generan diabetes. La famosa tartracina, la sacarina, todo que todos le echan para engordar. Y que la formación durante años, que ustedes estaban chicos de que no, que está bien, que el azúcar hace mal, que los edulcorantes hacen bien, que es la sacarina, que es lo mismo que más dulce. Bueno, hace por lo menos 15 años, que un poco menos que se sabe que los edulcorantes iban a alterar el metabolismo. De hecho, los principales estudios eran de países nórdicos y de España. Se sabía. Y obviamente la OMS lo mismo, hasta que recién ahora, 15 años después, como, ay, me decía, estaban barrando, entonces el azúcar no era el problema, era que le echaban mucho azúcar. Básicamente los microplásticos, no era comer carne. Pero los productos cuando viene algo que no es bueno, está resaltado en los ingredientes. La cartesina, el amarillo, el Aquí en el detalle importante de cultura general, que lo voy a volver al tiro, pero lo quiero contar. Entonces, nosotros no destacaban no. Las cosas que están destacadas son cosas que se saben que tienen los márgenes de seguridad
más estrecho que el resto de las cosas que ustedes tienen. Hay muchas cosas que no están negritas y son bastante más letales. Tenemos con la máquina chilena da lo mismo y no tenemos negrita. Eso como punto importante. Lo que siempre decían, y lo me acuerdo, ustedes pueden incluso buscar el publicitario, luego salió en los últimos 10 años la sacarina y el resto, decían que en verdad, claro, le iba a traer el etiquetado, como decía su compañera, y decía, bueno, se debe tomarse 1 kilo de sacarina para que le dé cáncer. ¿Pero que no le va a hacer nada? Si el problema no era que me diera cáncer, el tema es que lo que hacía en el cuerpo. Y era obvio de pensar, porque química básica, de que si algo tiene un sabor dulce, pero no era azúcar, o no era algo azucarado, ¿ustedes creen que el cuerpo iba a responder bien? O sea, a ustedes se les ocurre que algo se debería descuadrar, ¿no? Porque mi sensación, desde el punto de vista organoléptica, es que es dulce. Por tanto, ustedes empiezan a salivar, ¿cierto? Les da gusto, y obviamente causa placer las cosas dulces. El cuerpo se prepara para algo dulce y va a subir la insulina y queda en el cuerpo. Queda como muy. Y ese oso que le hacen al sistema, ¿ustedes creen que iba a pasar con cero? Se sabe que a largo plazo genera resistencia a la insulina de forma mucho más marcada y aumenta los riesgos de tener dislipemia. Eso es el famoso sobrecolesterol malo, no me han echado la culpa a la carne, y en verdad era echando una gran cantidad de glutamato a las cosas. Y por eso es lo que yo he insistido, por ejemplo, cuando la otra vez hablé respecto a la vacuna y esterilización y otras cosas, chiquillos. Nuevamente hay que estar bastante proactivo respecto a la información médica, chiquillos, porque actualmente el gran problema es el exceso de información. Y que hace rato la OMS dejó de ser confiable desde el punto de vista médico. Y yo no soy antivacuna ni ninguna cosa, pero ya hay que darse cuenta hace rato que dejó de ser confiable por mucho. Si ustedes buscan evidencia científica real, se dan cuenta que estas cosas la OMS dice recién que lo descubrieron, y ustedes van a encontrar papers, por ejemplo, se meten a PubMed u otros buscadores, hace días salió tremendo reporte. Y es como, bueno, pregunte usted por qué se relajan tanto y la OMS se acuerda cuando quiere de ciertos forritos médicos. Y en base a eso, chicos, también van a vivir ustedes mucho más tranquilos, como consejo médico. Muchas de las cosas que le han inventado hasta por si acaso, en su día a día, incluso a sus padres, en verdad se dan cuenta que no tienen mucho respaldo técnico. Por tanto, le ponen un montón de trabajo para que hay que comer grasa, que no coman azúcar, que no coman esto, todo te va a hacer mal, todos se van a morir. Y al final el trasfondo es bien distinto. Como detalle final, para volver a la clase, chiquillos, y los famosos estudios que tienen que ver, por ejemplo, con la composición de la carne, también cuando lo lean, chiquillos, les pido tener ojo con esto, cuál es el origen de esa carne. La mayoría de los estudios que tienen que ver con aumento de colesterol de los sujetos que se tapan la arteria o se mueren un infarto tienen que ver con poblaciones gringas, es decir, de Estados Unidos. ¿Y el estilo de crianza de esos vacunos es el mismo que en Europa? ¿O que en Argentina o que en Chile? Es decir, ahora, pues se le pone un poco de atención a la cadena que tienen ustedes de producción bovina, más allá que les guste no comer carne o lo que sea. Pero si ponen atención a detalles técnicos, se dan cuenta que el estilo de crianza es distinto, por tanto, el perfil de aminoácidos y el perfil de ácido graso de los animales es diametralmente distinto. Diametralmente distinto. Y extrañamente, los libros que les suben el colesterol de forma grotesca, pero todos los datos que ustedes ven normalmente en los libros son mismos. En Europa, por ejemplo, en Francia, en España, en otros países no pasa lo mismo. En Argentina tampoco, porque el consumo de carne per cápita es bastante más alto que el de Chile. Entonces, lo que hay en verdad es comer carne o el tipo de carne que come. O el estilo de vida, porque en esos variables no incluyen que el gringo promedio se manda como 3 litros de bebida al día, ¿no? Pero es culpa de la carne. No es culpa que me tomé 3 litros de Coca-Cola a tope. Una actividad física, esos chiquillos que hacen ese tipo de estudios tienen un trasfondo bastante sucio muchas veces. La famosa propaganda contra el huevo fue auspiciada por las mismas productoras de cereales conocidas como Kellogg's y otras. Y también se sabe, la gente que pedir disculpas. Por eso que nadie nunca, yo creo que hasta sala han a buscar el paper que demostró que supuestamente los huevos subían el colesterol. Si no, háganlo. Me he buscado el paper, pero sí he visto muchos documentales donde de cierta manera van identificando ciertas cosas, que decían no, el huevo es malo, el colesterol, y aparte, al final eran otras cosas. Sí, y aparte el tema de los documentales que hay que tener ojo, porque la mayoría igual tienen trasfondos también económicos para uno u otro lado. Búsquense el paper original y vean después el trasfondo, incluso la carta de Robert, como que bueno, el tema porque me van a tener la pata de análisis matemático, y una que tremendo, de la pata que se me equivoqué en el 5. Con tal de colegio, como se me negativo de positivo, no sé, no lo creo. Igual que también dicen que la grasa era mala, o lo que era malo era el azúcar. Sí, hay varias cosas que tienen un trasfondo bastante distinto a los que creerían.
Punto importante, volviendo a las proteínas directamente, la más conocida y la más abundante, obviamente, en un animal, incluyendo el ser humano, es la albúmina. Y la albúmina, que de hecho está dentro de los perfiles bioquímicos, chiquillos, que de hecho es la primera cosa que va a ser el perfil bioquímico arriba y que nadie nunca pesca. Es la más común, es la más abundante, muchos de todos su regalo se aparece, pero a todos se les olvida y si está alto, está abajo, da más o menos lo mismo en la vida. Su función principal es servir más o menos como de botiquín, con la loncherita de comida, para los tejidos periféricos. Es decir, cuando los tejidos periféricos quieren renovar células y requieren obviamente ciertos aminoácidos, sacan albúmina, la extraen y la deservan, como un lego. Entonces su primera lonchera para merendar un rato y reponer lo que requieren y después la albúmina obviamente pasa a mejor vida. Pero no es la única función que tiene a pesar de que es la principal. Una de las funciones importantes, chiquillos, que dependiendo de esto es que vamos a modificar algunos parámetros de farmacocinética. ¿Qué es lo que es farmacocinética, chiquillos? Utilización de medicamentos. Ya, tiene mucho que ver con los medicamentos. Y farmacocinética, a diferencia de farmacodinámica, tiene que ver con la distribución, cómo se mueve, pues eso es cinética dentro del cuerpo. La farmacodinámica tiene que ver con cómo actúa y hace lo que hacen en el cuerpo. Dos cosas que no te la ven en farmacología, que todavía tienen un partido horrible. Siempre lo pasan de la forma que no tienen que terminar asqueado con el ramo, pero después se dan cuenta que esas dos cosas, si las amaran, le iría mejor como médicos. Y pues son un poco de lata de la forma en que se enseña. Porque al final la gran herramienta que tienen como médicos será hacer ver de tal forma que le dieron trabajo. Y por tanto nadie aprende nunca porque le da pan. Bueno, la albúmina no es que se está conectado con este concepto que es la farmacología. Entonces es extremadamente relevante que está dentro de los perfiles bioquímicos. Yo lo considero porque incluso puedo modificar cómo se comportan los medicamentos del paciente. O sea, ya no saberme las dosis, sino saber qué es lo que va a pasar dentro del cuerpo del paciente. Pero profe, tiene que ver, por ejemplo, con la mantención de la presión. Entre otras cosas, tienen varias funciones. Y aquí ya llevo dos de las 800.000 que tienen. Entonces le estoy destacando algunas que son realmente críticas, como puedo hacer aquí. Entonces lo voy a quitar todo. ¿Qué tienen que saber? Fisiología comparada, chiquillos, como recordatorio. Acá tienen la especie y acá tienen la vida media, o T y medio, que es la sigla que se pone en farmacología. ¿Qué es la vida media, chiquillos? Ya, de la vida. Ya, el tiempo que permanece, la vida útil, ¿qué otra cosa más a ustedes les suena vida media, chiquillos? El estado de antes de metabolizar, antes de que se metabolice. Ya acá, si la vida media, chiquillos, por lo menos en términos biológicos, incluso en términos de energía nuclear, tiene que ver con el tiempo que se requiere para que la concentración disminuya a la mitad. En ese momento que se cumple la vida media, la concentración que tenía originalmente, si tenía 10, va a bajar a 5. ¿Ok? Eso es la vida media. Desde el punto de vista farmacológico, incluso de energía nuclear, eso es la vida media. Cuando un fármaco o un producto o cualquier sustancia se cumple el tiempo determinado y baja a la mitad su concentración. Pero solamente puedo hacer predicciones en matemática cuánto va a durar en el cuerpo finalmente y por cuánto tiempo. Para allá va. ¿Vida media de qué? En este caso, claro, de la albúmina. Y acá se los dejo comparativo con distintas especies que son de interés médico-veterinario y además nosotros, los humanos. Porque antes hay que compararlo con algo, hay que saber también cómo funciona uno para saber cómo funciona el resto. Por ejemplo, la rata y el ratón están emparentados, ¿cierto? Pero miren la vida media de su albúmina. ¿Te parece? Muy poco, y se dan cuenta que una vida media es súper corta. Eso significa que en términos prácticos el ratón casi a los 2 días, en verdad está renovando rápidamente su albúmina. O sea, no se pueden hacer una idea que la tasa metabólica de esos animales es altísima. O sea, son animales que en verdad, por eso es que uno entiende que viven tan poco, porque en verdad todo es extremo en ellos. Y por eso que en términos prácticos, en general en los roedores, la dosificación de la mayoría de fármacos se requieren dosis tan altas. No sé si se han dado cuenta alguna vez, o le ha tocado, por ejemplo, anestesiar a un ratón, o saben las dosis que son muchísimo más altas que un caballo y que un perro. Y con gato, o sea, se relacionan cosas de chicas. ¿Alguien sabía ese detalle, no? ¿Sí? ¿Ya? Esa receta del cobayo es un dato, la ketamina. Sí, porque la metabolización es extremadamente más rápida y de hecho muchos fármacos, por ejemplo la atropina. Por eso Sin se bullying. compara con la de humanos, por ejemplo, la dosis
Sí, exactamente. Por eso que muchas proyecciones que se hacen en roedores no calzan después con el humano, por mucho que sirvan de investigación, pero tiene que ver con este tipo de pequeños detalles. Detalles súper básicos, pero son los que impactan porque muchas veces los resultados y estudios por tantos años en ratones no han dado respuesta a todo lo que se necesita en los humanos. El conejo entonces es lo mismo, ¿cierto? Sigue siendo un lagomorfo, no un roedor, sí tienen características similares desde ese punto de vista. Son una buena oferta. Entonces, por ejemplo, el perro, 8,2 días, la oveja, 14,3, la vaca, 16,5, el humano, 19 días. Y se dan cuenta que no tiene que ver con lo grande del animal, con la renosa, ¿se dan cuenta? El caballo, 19,4. O sea, nosotros nos parecemos más en términos de vida media, de proteína, al caballo que al resto de los animales. ¿Y el gato qué dice aquí? Bueno, los gatos típicos, siempre poniendo la F. Hasta ahora no se sabe cuál es la vida media de la albúmina de los gatos. Yo sé que más de algunos se van a buscar el profe, me acaba de un paper que se sabe. Hay un montón de papers, chiquillos, que lo determinaron, pero tienen valores que son diametralmente distintos unos con otros. Según cada autor y cada equipo de investigación han encontrado valores distintos, porque varían según la raza del gato, el mestizaje del gato, la técnica utilizada. Siempre los gatos son especiales. Y el hecho de que uno se haya determinado y llegar a un consenso también dificulta mucho, por ejemplo, estudios farmacocinéticos en los gatos. Por ejemplo, fármacos que se asocian a proteínas, principalmente la albúmina, para transportarse a través de la sangre, me parece más difícil estudiarlo si yo no sé ese detalle. Porque saben que los gatos, incluso siendo hermanos de la misma camada, los mismos padres, incluso entre ellos la respuesta puede ser diametralmente distinta al mismo fármaco. Normalmente todos los individuos responden distinto, pero aquí es grotescamente distinto. Uno se muere, el otro no le pasa nada y el otro le pasa excesivamente. Y por eso que una de las pegas como grande en farmacología tenía de chiquillos es estudiar de mejor forma a los gatos, porque están muy al debe desde el punto de vista médico estudiarlo. De hecho, ¿ustedes conocen el medicamento que se llama fluniximab y glumina? Sí. ¿De qué especie lo conocen? Los caballos, ¿no? ¿Y qué es lo que son? ¿Qué es lo que llaman? Analgésico, ¿no? Y el analgésico es bastante potente. ¿Y además qué otra función tiene? Para evitar shock séptico cuando hay pacientes que ¿Ya? Dice los primeros días ¿Y por qué lo hace? para calmar el dolor cerebral. Ya, pero aparte como analgésico, ¿por qué evita el shock séptico como nuestro compañero? Es el pequeño detalle. Porque no evitas como que se resuelva la líquido intestinal. Sí, lo que hace, aparte de ser analgésico bastante potente, no antiinflamatorio, bastante potente como analgésico, estabiliza las membranas celulares, por ejemplo, del tejido digestivo, evitando la translocación bacteriana. Por eso que, por ejemplo, en pacientes que tienen síndrome cólico, por ejemplo, en los caballos, el hecho de ocupar la parte de la liquidez paciente en términos de dolor, también evita que el paciente transloque en bacterias y pueda tener un cuadro séptico importante. ¿Por qué se los comento, chiquillos? Porque, por ejemplo, ¿ustedes ocuparían fluniximab y glumina en un gato? Le dijo parece que se podía usar, pero cuando era muy pequeño, cuando era muy antiguo. ¿Ya? ¿Alguien más se acuerda que ya había dicho? ¿Qué pregunto? Sí, se lo había dicho. ¿Se acuerda? ¿Qué pregunto? Fluniximab y glumina se puede ocupar en gatos. Era nuevo, pero estaba bien usado, ¿no? Porque le tenía miedo. Se puede, pero solamente cuando tienen menos de 2 meses. Sí, después No estoy diciendo que lo ocupe, yo no voy a meter nada con la dosis exacta. Pero pacientes de menos de 2 meses, los gatos no es tóxico porque tienen enzimas que logran metabolizar el fármaco. Después de esa edad, el gato deja de producir las enzimas, lo mismo que pasa con las lactasas, por ejemplo, en los humanos. Entonces, cuando dejan de tomar leche por mucho tiempo, las cosas como pueden tomar leche, no es que sean intolerantes por él. Solamente hay una inducción enzimática. Y bueno, aquí pasa lo mismo, la diferencia es que es reversible. O sea, el gato después de cierta edad ya no requiere esa enzima. Desconozco cuál es la real función que tienen, pero el punto es que este fármaco se vuelve absolutamente letal después de los 2 meses. Entonces eso les complica bastante más, así como la vida, lo pone mucho más interesante desde el punto de vista médico, en el sentido de que no solamente depende de la especie, sino la edad en que yo ocupo algo puede ser seguro o letal. Eso como consejo. Factores moduladores, que son lo que pregunté yo hoy día, tienen que ver con ese nombre, moduladores, o sea, modulan, regulan, hacen variables las concentraciones de proteínas en la sangre. Algunos de ellos son la edad, como edad importante los pacientes de corta edad, es decir, neonatos, en general tienen las proteínas plasmáticas totales, ojo, mucho más bajas que un adulto. ¿Por qué eso es importante? Por ejemplo, si ustedes comparan con casos clínicos con pacientes jóvenes, el nivel de hematocrit de un paciente jovencito como es respecto al adulto,
Más alto, más bajo. Más alto, más bajo. Más bajo, ¿cierto? Y por eso que se ocupan un rango de un punto van a encontrar todas las huevas, ¿no? Y por eso que se le da diarrea a los piensan que tienen diarrea con esa hueá. Ya. Aquí hay un segundo detalle importante porque no se tienen que creer que todas las huevas tienen palma. Principalmente tienen todas proteínas plasmáticas bajas. Si uno compara con el adulto, ojo con eso. No es que estén disfuncionales, el tema es que comparadas con un adulto son más bajas. Principalmente porque la concentración de inmunoglobulina de estos pequeños, en general de todos los mamíferos, es mucho más baja porque recién está madurando el sistema inmune, incluso a nivel metabólico, por tanto no sintetizan todo. Obviamente, ¿de dónde reponen gran parte de esta globulina? La aman con el calostro. No se dan cuenta que si el paciente no toma calostro, no solamente no, que se va a morir porque no tiene defensa, sino que le va a pasar mucho más baja, por tanto puede tener un cuadro de hipotensión. Bastante importante, por eso es que es probable que el paciente muera antes. Y no es porque se infectó algo mágico, sino directamente por la baja perfusión que va a tener y por tanto sus órganos van a entrar en un colapso. Punto número 2, hormonas. En general hay hormonas que son de tipo anabólicas, es decir, que lo que van a ayudar a los procesos de síntesis, o sea, de regeneración, de reestructuración del cuerpo, por ejemplo, testosterona y estrógenos. Y en cambio las proteínas plasmáticas bajan de forma inversa cuando hay hormonas catabólicas, por ejemplo, la tiroxina y el cortisol. El tema importante, chiquillos, es que obviamente algo puede ser anabólico y catabólico según qué es lo que yo lo estoy reflejando. Por ejemplo, los estrógenos son anabólicos de qué cosa. ¿Qué aumenta la síntesis de qué es lo estrógeno? ¿Músculo? ¿De qué? Tejido adiposo, ¿cierto? Y tejido mamário. Creo que es muy importante. Y por ejemplo, si cambio el orden y por ejemplo aumento más los estrógenos, por ejemplo en un vaso, voy a generar neutropenia y otra alteración a la red. No es lo mismo en el contexto en que yo lo ingreso. En cambio, la testosterona, ¿qué es lo que hace? Que acelera la regeneración del músculo, mayor densidad ósea y no necesariamente el crecimiento del pelo. Recuerden que hasta cierto pico aumenta la formación del folículo piloso y después cuando se aumenta la concentración es que puede incluso generar alopecia. Por eso que no es tan obvio los efectos que tiene. En cambio, la tiroxina, que es una hormona catabólica, la conocida como levotiroxina, que es la sintética, la Eutirox, otras marcas que ustedes pueden conocer, que lo que hacen es acelerar en términos generales el metabolismo, ayudan a que los folículos pinosos crezcan más rápido, por eso hay desviación de alopecia en algunas zonas. La tasa incluso de regeneración de los tejidos aumenta, pero también acelera la oxidación de ¿qué? De grasas. Por tanto, disminuye la grasa circulante, la moviliza a mayor cantidad, al costa acelerar el otro proceso. El cortisol, chiquillos, ¿qué efecto tiene? Aumenta el catabolismo de proteínas. Por eso que los pacientes que tienen hiperadrenocorticismo, es decir, CACHI, ¿qué es lo que les pasa? Aquí es uno de los efectos normales que tienen. Les crece la guatita, ¿no? Y antes de tener así, ¿qué es lo que les pasa? ¿Qué les pasa? Ya. Pero ¿por qué se ven más gorditos? ¿Por qué se ven guatoncitos? Los pacientes con CACHI en estado más avanzado. ¿Con la acidez o con algo? Ya. Ya, aparte de la canción de sodio, ¿qué es lo que pasa? Porque la acidez aparece mucho después que hay una disfunción a nivel hepático, pero antes de eso, ¿por qué se ven tan guatoncitos los pacientes con CACHI? Porque incluso entre los signos clínicos que en los libros dice así como guatita de tamborcito, ¿no? ¿Nadie sabe qué es? Es porque el efecto, tal como yo comenté hace un rato, dice, tiene un efecto catabólico con respecto a las proteínas. De hecho, disminuye la densidad muscular de los músculos oblicuos del abdomen y de los rectos abdominales. Por tanto, la parte se cae, se adelgaza y los empiezan a aparecer incluso al frío y el abdomen se vuelve más abultado. Y después puede pasar así que otra cosa, pero en verdad el paciente se ve más guatoncito porque los músculos se desgradaron y se abultaron. Eso se ve así. Como la mujer, cuando tiene mucha grasa, Claro, pero eso es por un tema de tensión, por ejemplo, del útero, de forma muy fuerte.
Y por fortaleza muscular respecto al abdomen, y tiene un tema de degradación de los músculos. Obviamente, en este caso que hay degradación muscular, el ejercicio no es un animal, estamos fritos. En el caso que tú comentas, por ejemplo, de tener varios así como embarazos continuos, obviamente, por eso que actualmente incluso hay ejercicios kinésicos, un montón de cosas que tienen que ver con fortalecer, obviamente, las capas musculares. Pero acá estamos fritos porque en verdad se degradaron. Estado reproductivo, obviamente también pueden fluctuar según la etapa reproductiva del paciente. Por ejemplo, pensando en vacas, por ejemplo, en alta lactancia, que acaban de, por ejemplo, dar a luz. Todo ese tipo de variantes que pueden hacer fluctuar la cantidad de proteínas que hay en la sangre y el tipo incluso. Entonces, es importante también saber cuando yo veo a un paciente el estado reproductivo que tiene, si es que es un macho entero, una hembra entera, o están esterilizados o no, o están en etapa reproductiva, o son animales, por ejemplo, de ganado, qué es lo que están haciendo. Entonces, pueden hacer mejor una idea de qué es lo que ocurre. Recordatorio de las primeras clases, chiquillos. Aquí tienen un tubo rojito, ¿cierto? Aquí tienen el tubo rojo. Se lo voy a contar en el examen. Tiene cristales de silicio, ¿no? Y favorece la coagulación. Y por tanto, como se coaguló, obtengo sueca, ¿cierto? ¿Y el verde qué es lo que tiene? Heparina. Por tanto, un anticoagulante. Ya, muy bien, está difícil la prueba. Y por tanto, si yo centrifugo eso, ¿qué obtengo? Y aquí se dan cuenta las diferencias, ¿verdad? Se dan cuenta cómo entre plasma y suero hay menor densidad de proteínas, ¿cierto? Miren cómo bajan los valores. Y por tanto saben que la diferencia entre uno y otro tiene que ver con los factores de coagulación. Ahí se dan cuenta que sí se vuelve menos de eso. Es imperceptible al ojo, ni al peso, ni a la mano, ni nada, pero se dan cuenta que sí hay menos proteínas. Y lo que falta es exclusivamente factores de coagulación. ¿Ya? Así que eso como recordatorio simplemente para que después lo vean con detención. Los conceptos, por ejemplo, nuevos que tienen que conocer, ya que saben lo que es una neutrofilia, neutropenia, todo ese tipo de conceptos, ahora tienen una disproteinemia, y que en términos generales se refiere a cualquier alteración de la cantidad de proteínas en la sangre. Eso como tan importante, es un concepto bastante más amplio, no es que están altos, tan bajos, porque pueden estar normales, pero pueden estar descuadradas las proporciones. Así que en términos generales, cualquier anormalidad en el contenido, tal como es acá, de proteínas totales o en alguna proteína individual, ¿eso no? Exactamente. Para evaluar esta alteración se requiere determinar la concentración de proteínas plasmáticas totales, o conocida como PP o PPT, como saben en algunos exámenes, o incluso las proteínas célicas, concentración del fibrinógeno. Y de hecho eso lo vieron en el paso práctico con la profe, que le explicó que el fibrinógeno... ¿Está bueno para hablar del fibrinógeno? ¿O no? Ya, la formación de coágulos, hay varios detalles importantes aquí que después lo voy a repasar. Además de determinar la albúmina y la globulina, y con ello voy a obtener esta segunda variable que se llama relación albúmina-globulina o relación AG. Y que es tan fácil como dividir la concentración de albúmina y globulina, o sea, no hay que hacer ninguna cosa mágica. Nada. El tema, chiquillos, importante es que ese valor que a mí me va a dar me va a permitir saber cómo se están proporcionando estos dos elementos. En el sentido que si los dos están más o menos proporcionados, debería dar 1. Si a 0,9, 0,8, da 1, algo, se dan cuenta de que si es albúmina dividido por globulina, entre más altas están las globulinas, o más baja está la albúmina, que está arriba, el valor debería ser más bajo o más. Más bajo. A eso recuerden que los mismos ejercicios que muchas veces veían en el colegio, respecto a cómo dividir cosas. Respecto a esto, que yo si este valor que está acá abajo es más alto, o el de acá arriba es más bajo, ¿qué va a pasar con el valor final? ¿Las chicos hagan? Ya. Así que eso es el mismo ejercicio que tienen que hacer acá. Incluso esa relación a que uno la puede calcular. Algunos lo ponen y otros no, pero en verdad es lo mismo, porque se van a demorar 3 segundos en calcular, pues tienen que ir el tema de saber qué significa. Porque en verdad lo que les va a permitir es obtener una proporción. Profe, está todo en todo rango, sí, da lo mismo. Siempre he dicho que no se preocupen tanto los rangos, sino que esto saca esa proporción, se pueden dar cuenta de que esto podría estar mutando el comportamiento. Sencillo, se está moviendo hacia un u otro sentido esta variable.
Por tanto, yo me puedo dar cuenta antes, médicamente, que algo está ocurriendo. Y no espero que no, que está en nuestro rango, así que para la casa no le pasa ninguna cosa. ¿No? Como le he dicho, intentarle 20 veces con muchos pacientes. Y electroforesis de proteínas séricas, que eso está en un apunte que se lo subí, chiquillos. Yo se lo voy a montar en la prueba. Y ese apunte está en castellano y es fácil de leer. De hecho, que terminamos con estas dos clases y lo leen en el apunte, resulta re fácil. Y está en castellano. Y en verdad está explicado en base a un caso clínico, así que van a entender de qué sirve. Si hay dudas, me preguntan por correo, no es pena que le venga ataque de histeria. Al día de la prueba, para acordarse que no me preguntaron nunca. Porque ya vi a varios ya que yo sé que lo leyeron y que no entendieron. Otro concepto, hiperproteinemias. Nuevamente se los dejé en rojito el concepto inicial, hiper, o sea, aumento de proteínas. Y tal como dice el nombre, aumento de las proteínas plasmáticas en sangre en términos generales, y se puede dar por hemoconcentración, que está representada por el monito que está allá. ¿Que se entiende el monito? ¿Qué es lo que está indicando? Ya, que se está deshidratando, ¿no? Está bajando el agua. Procesos de inflamación o neoplasias. Principalmente neoplasias malignas. Y en este caso, en verdad, siempre se van a dar concentraciones plasmáticas de proteínas extremadamente altas. Yo sé que acá no puse los rangos normales, pero esto de que sea igual o superior a 10 gramos por decilitro es grotesco. Es grotesco, chicos. O sea, en verdad se va a notar, o sea, el paciente nos da una mermelada con el pasto. Y eso ocurre con algunos cánceres en particular. Entonces lo puse acá como ejemplo. Hipoproteinemia, ahí tienen el ejemplo. ¿Qué tiene de particular el sujeto que está ahí? Es la reducción de la concentración de proteínas plasmáticas, también en términos generales, y se puede dar por disminución del anabolismo, que es más o menos lo que quería decir su compañero. Pérdida de proteínas, por ejemplo, por quemaduras extensas. En pacientes, recuerden que los pacientes que tienen quemaduras extensas y externas pierden una gran cantidad de proteínas, aparte de tener un cuerpo rico. Y tener alta posibilidad de tener cuadros sépticos, van a perder muchas proteínas y varios tipos de minerales y vitaminas. Así que el paciente quemado en verdad se trata muy distinto que otro paciente con lesiones. El nivel de madurez orgánica del sujeto y exista hemodilución. ¿Qué es lo que es hemodilución, chiquillos? Baja la viscosidad Ya. del peso también. ¿Y por qué se diluye la sangre? También sale como por sustancias que no tienen como contenido. Cuando dejan al paciente conectado al suelo, chiquillos, y se van a comer y dicen, si no pasa nada, si un poquito de agüita, y le dejan al suelo a todo el chancho, nadie hace una dilución. Literalmente van a diluir la sangre. Y todos, pues, nada, si es agua nomás, pero van a diluir químicamente y todas las reacciones químicas se van a empezar, incluso pueden fallar rápidamente. Por tanto, se vuelve ineficaz y el paciente puede colapsar por exceso de líquido. Profe, ¿a qué se refiere con nivel de madurez orgánica? La edad que tiene el sujeto. Por ejemplo, un niño, pero un adulto, un adolescente. Ya que no Pensaste que madurez de... sé. Vamos a ir con la siguiente, digamos. Que tengo varios por interno diciendo que no soy el diente. ¿Estás conectado? Que no se puede conectarse hasta aquí. Ya, dame un segundo. Entonces, ya vamos con proteínas plasmáticas en la parte 2. Bueno, entonces ya hemos hablado de albúmina directamente, ya estoy grabando ya. Y la albúmina estamos hablando en este caso de albúmina plasmática. Así que no es que suene obvio, normalmente estamos hablando de la albúmina que se encuentra exclusivamente en el plasma, donde de forma indirecta les puede resultar, leo entre líneas que probablemente exista albuminas más tejidos, sí, hay más tejido y en este caso nos estamos centrando exclusivamente en la que está dentro de la sangre y el impacto que tiene. Punto importante, corresponde a los 2/3 de las proteínas del compartimento circulatorio y la mitad de la albúmina total del organismo. Eso como detalle relevante. Para que lean bastante parte, y obviamente, el hecho de que sea 2/3, si quieren hacer una ventana aquí,
El hecho de que haya 2 tercios obviamente en la sangre significa que es la proteína obviamente más abundante en la sangre de un mamífero, en términos generales, y por tanto su alteración puede impactar de forma severa en el funcionamiento del animal. El 80% de la presión osmótica del plasma se atribuye a la albúmina, que es la principal responsable de los movimientos acuosos entre el medio intravascular y el medio intersticial. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente su concentración obviamente puede modular cómo se distribuyen los jugos, en términos generales, el agua y otros elementos líquidos, entre lo que corresponde dentro de los vasos sanguíneos y el espacio que hay entre los órganos o entre el tejido. De ahí viene el concepto de presión osmótica, que es directamente la presión o la fuerza de atracción que ejercen las proteínas al interior del vaso sanguíneo. O sea, retienen el agua dentro. Por eso que los pacientes, por ejemplo, como contaba su compañera antes del break, de la ascitis, es decir, del abultamiento del abdomen por el cúmulo de líquidos, que muchas veces se da en procesos, por ejemplo, de insuficiencia hepática, no la hepatitis, sino insuficiencia hepática, un proceso incluso, de falla en la síntesis de proteínas, la presión alcohólica baja a tal punto que ustedes, en verdad, lo que hacen es que se les fuguen los líquidos del vaso sanguíneo. No tienen una hemorragia porque no se rompió ninguna cosa, netamente hay una fuga de líquidos desde los órganos. ¿Bien? Así que eso es como se debería entender una ascitis, que es distinto de una hemorragia. Pero netamente salieron las partes líquidas. Y no por ruptura, netamente por un aumento de permeabilidad. Profe, y en ese aumento de permeabilidad también se traspasan las albúminas al tejido. Es que no entendí bien este patótico que el tejido sacaba la albúmina de los vasos sanguíneos, siendo que la albúmina es la que no tiene justamente la presión. Es que dentro de todos los tejidos también hay albúmina, está escrito en varias partes del cuerpo, que es lo que sale de acá. La albúmina total, pero que también corresponde a la sangre, o sea, el resto no está en la sangre, y obviamente dentro de las propiedades que tiene, estando en la fase líquida, es retener los líquidos de donde está. Pasando por la sangre, va a mantener los líquidos retenidos dentro de la sangre. Más allá que ustedes tengan los tubitos, conocidos como vasos sanguíneos, lo que está haciendo es tomarlos y arrastrarlos adentro. Profesor, una vez leí que el término citis era el acúmulo de líquido en la pared abdominal, y en uno de los ejemplos también salía la ruptura de la vejiga, que podía ser la orina que estuviera ahí, y también era una citis. Sí, pero eso en estricto rigor no es correcto. De hecho, la ruptura de la vejiga directamente, claro, se llama puro peritoneo, o abdomen, en el caso que fuera sangre, o uroabdomen, como dice su compañera, o uroperitoneo, que en verdad es directamente que se liberó. La orina propiamente tal a una cavidad que no le corresponde por ruptura, aumento de permeabilidad severa de la vejiga. Pero la citis en términos prácticos es un acúmulo de líquido, la mayoría de las veces estéril, es decir, que no fue por ruptura de algo, sino que fue por un aumento de permeabilidad. Y eso es lo que los puede diferenciar obviamente de una ruptura de órganos. Y acá con la citis no hay ruptura de órganos, realmente se escapan los jugos, tratar el poros y se corren cosas. Así que eso es como un detalle importante. Algunas curiosidades médicas. Primero, el método para su determinación, siguiendo un poco con la albúmina, comúnmente usado es la unión con el colorante verde de bromocreosol. En términos prácticos, chiquillos, este colorante que está acá, que se los comento como curiosidad médica, que queda un poco colgado, es tal como dice un indicador orgánico. En verdad, lo que hace es cambiar de coloración, ya saben que es de color verde, pero va a cambiar a otros colores según el grado de acidez o alcalinidad de donde yo lo estoy sometiendo, donde yo lo estoy combinando. Y por tanto, en algunas reacciones químicas, por ejemplo, para determinar la concentración de albúmina, se ocupa este colorante porque va a cambiar, por ejemplo. Ponemos el ejemplo, así como de verde pasa a rojo entre más albúmina hay y pasa, por ejemplo, amarillo entre menos albúmina hay. ¿Ya? Eso en términos prácticos. Eso que una reacción química es súper sencilla desde el punto de vista del color, de cómo se calcula o cómo se estima la concentración de albúmina, es súper relevante conocerla. No por la curiosidad misma de que se hace a través de tinciones directamente, sino cuál es el impacto médico que esto va a tener. Lo primero es que, por ejemplo, carbamazepina, fenitoína y fenobarbital, que son 3 medicamentos que tienen en común. ¿Los conocen? ¿Te suena alguno de ellos? Sí, son anticonvulsivantes. O sea, se ocupan como tratamiento para la epilepsia. Bueno, querían empezar con medicamentos aparte de ser para la epilepsia, que no es una razón importante porque los puse acá. Sí los clasifiqué juntitos porque sirven para más o menos las mismas cosas. El que directamente genera hipoalbuminemia, es decir, reducción de las concentraciones de albúmina, de lo que yo estoy midiendo,
pero por alteración en la síntesis de la albúmina. O sea, el uso crónico de estos fármacos va a disminuir la síntesis de albúmina. La albúmina principalmente se sintetiza en el hígado, como es importante. Y por tanto, el uso crónico y no controlado de estos medicamentos va a generar hipoalbuminemia, pero por baja en la síntesis. O sea, es una hipoalbuminemia real. O sea, en verdad produce poco. En cambio, la ampicilina y la carbenicilina, ¿qué es lo que son, chiquillos? Ya, antibióticos que establecen competencia óptica con la albúmina cuando se ocupa este tipo de indicadores. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a tener una hipoalbuminemia, pero no porque en verdad tenga poca albúmina, sino porque el equipo, o sea, un labor analítico, no analítico, aparece de que tiene menos concentración exclusivamente porque la reacción química no se va a dar de forma normal. Por tanto, estos dos antibióticos que están aquí, cuando están sus metabolitos en la sangre, y yo ocupo este colorante, lo va a desplazar y no va a dejar que reaccione con los colores que debería. Entonces, obviamente, es un error analítico. ¿Cómo yo lo evito? Es que, obviamente, si yo conozco de esta clase que esos medicamentos pueden generar ese efecto, y yo mando a medir, por ejemplo, albúmina o perfil bioquímico, sería bueno que dentro de la información que yo mando al laboratorio es comentar, obviamente, que el paciente está consumiendo, al momento de los exámenes, tal o cual medicamento. Incluso si quiero ser más obvio, porque ustedes han visto, reportado, que puede reaccionar con tal técnica. Porque desconoce la técnica que va a ocupar el laboratorio, así que mejor advertirle, por si es que no lo supiera. Y obviamente ocupar otra técnica para evitar ese problema y no pensar que el paciente tiene problemas no teniendo. Entonces, la diferencia entre esto y esto es que aquí hay una real alteración y aquí hay un artefacto químico. O sea, el paciente nunca tuvo el problema, sino que es por una reacción química que se dio de forma extraña. Entonces, hiperalbuminemia, el concepto cuando hay una mayor concentración de albúmina, e hipoalbuminemia. Hiperalbuminemia clínicamente se asocia con los niveles de deshidratación del paciente, es decir, nunca chiquillos van a tener biológicamente una hiperalbuminemia. No existe un exceso de producción de papel hígado. El hígado de todos los animales, el humano, produce en cantidad normal, más baja, pero nunca produce en exceso. La única forma de tener hiperalbuminemia, o una 20% probable que puede ocurrir, es por deshidratación. Es cuando usted tiene, por ejemplo, la hemoglobina total súper alta, y hablan de hiperpirómico, y les dice que el hiperpirómico no existe en la anemia, aquí pasa lo mismo. No existe la hiperalbuminemia. Y la bien interesante, necesariamente el paciente está deshidratado. Profe, entonces, entre más alto esté, más salido el rango, más agua me falta. ¿Cuál es la razón de que si pueden tener más albúmina que ustedes transfundan albúmina al paciente y se equivoquen con los cálculos y les den más albúmina de lo que deberían? Sería como obvio, porque van tirando la sangre. Pero cuando eso no se ve es exclusivamente por deshidratación. ¿Por qué es relevante esto, chiquillos? Que a pesar de ser materia entre comillas básica, pero esto depende un montón de medidas de pata, pero con ganas, desde el punto de vista clínico. ¿Esto ya lo anotaron ya? Sí. Y aprovecho de decir para los que están online, de los que no traigan la pizarra, de que la lectura que hice electroforesis entra en la prueba. Yo sé que lo he avisado numerosas veces, pero lo vuelvo a avisar para los que dicen que yo no aviso. Aparece en el pizarrón. Como es importante. Y en la próxima clase van a ver algunos apuntes que van a estar impresos, que normalmente son ejercicios, análisis de algunos exámenes. ¿Ya? Para los que están online. Ahora. Entonces, respecto a la hiperalbuminemia, así que no tiene que ir con el tema de los rangos. Por ejemplo, si este es el rango máximo y este es el mínimo de cualquier variable. Por ejemplo, en este caso yo tengo una hiperalbuminemia, o sea, sé que si estoy en el escenario de hiperalbuminemia, significa que el paciente está deshidratado, ¿cierto? Y entre más alto está, más deshidratado está. No hay que darle muchas vueltas desde el punto de vista clínico, sino que gente que le diga, no, pues si el paciente está bien, si le toqué las mucosas, están húmedas, y toma agua. Tiene hiperalbuminemia, o sea que da lo mismo lo que ustedes están viendo, porque objetivamente químicamente el paciente está deshidratado. Que no se note otra cosa, o que no se note por otras variables. El punto importante, chiquillos, es que el hecho de saber que está deshidratado, tienen que nuevamente poner en pausa el revisar los exámenes y volver atrás. Por ejemplo, volver a ver los exámenes desde el punto de vista del hemograma, revisar si todo lo que está ahí en verdad es real y no está alterado por esto. ¿Se recuerdan que yo hablé de un proceso que se llama eritrocitosis relativa, ¿cierto? ¿Y qué es lo que era? Era el aumento de la concentración de los glóbulos blancos, de los eritrocitos y de las proteínas. No. Ah. No es la policitema. Ah. ¿Qué es lo que es la eritrocitosis relativa, chiquillos?
¿Ya? Ya. Entonces, una eritrocitosis, como hemos definido, un aumento de las variables que tienen que ver con los glóbulos rojos, o sea, los eritrocitos, aumentan en el volumen corpuscular medio, o por ejemplo, en el famoso hematocrito, en el recuento total y en la hemoglobina total, ¿cierto? Pero el tema es que sabemos que es relativo porque, por dos cosas, o podría ser un artefacto, es decir, por deshidratación, o sea, que nunca tuvo los glóbulos rojos más altos, realmente la sangre estaba muy espesa, o incluso sí podría estar más alto, pero transitoriamente, por ejemplo, por estrés o otras cosas, entonces no, tampoco era real, sino que la X se fluctuó en un momento determinado, ¿cierto? En este caso, si yo esto lo explico exclusivamente por deshidratación, como ejemplo número 1, significa que en verdad yo nunca tuve una mayor contabilidad de glóbulos rojos, sino que en verdad yo matemáticamente calculo más porque veo la sangre más espesa, ¿cierto? Ópticamente calculo más glóbulos rojos y los veo más altos renales. Eso como tan importante. Entonces, normalmente con la deshidratación, chiquillos, se puede dar esto. Este tipo de eventos. Entonces, como yo sé que con la deshidratación yo siempre voy a contar más glóbulos rojos de lo que debería, yo siempre tengo que tener cuidado de dónde estaban los glóbulos rojos a nivel de hematocrito y a nivel de recuento total en el paciente. Cuando yo me doy cuenta que no hay hiperalbuminemia. Por ejemplo, el paciente, yo vi el hemograma y dije, no, si no tiene anemia, profe, porque aquí está el recuento, por ejemplo, del hematocrito, está aquí, ¿cierto? El escenario número 1. Entonces estaba ahí, es el mínimo, ya, profe, está cerca del mínimo, pero está raro, no es anémico. Y el tema es que después yo reviso la albúmina y está excesivamente alta. O sea, está muy deshidratado. ¿Dónde creen que se va a mover ese hematocrito cuando yo diluya la sangre de ese paciente? ¿Hacia acá o no? ¿Cierto? Entonces puede que quede justo en el mínimo o incluso quede por aquí. Eso significa que el paciente era anémico, ¿no? ¿Y por qué yo no me doy cuenta que era anémico? O sea, el consejo técnico de verdad, el paciente tiene una hiperalbuminemia muy intensa y yo sospecho que hay otras cosas que podrían estar están como muy al filo, mejor el paciente lo hidrato, diluyo la sangre, me verifico que esté correctamente hidratado por donde hay esta variable. Porque es muy probable que caigan más todavía y no es que parece que tenga anemia hasta el borde de, siempre la tuvo. El tema es que no se notó porque estaba camuflado por esto. Y eso es un error extremadamente frecuente en la clínica. Extremadamente frecuente. Muchos pacientes están en borda, ¿vale? Se límite y le mandan para acá, se lo operan igual hasta que queda agregando esto de la cirugía. Entonces, de eso se le explica, se ve igual que hay como, ¿cómo se llama? El paciente está nivelado, ¿no? Como concentramiento por suelo, cosas así, como los parámetros normales. Sí, exactamente, por eso que el examen, porque no están llegando pacientes, obviamente igual se ve alterado. sí, exactamente, por eso hay que verificar ciertas cosas. Si el paciente el típico, usted le dice los mismos dueños que tiene hipudixia, es decir, que toma poca agua, esto es más regular. Y usted no haya que haber citado tal día el examen y dice, oye, dale más agüita, dale sopita, o sea, lo que sea, día antes, no, después toma cosa y no toma agua, que saben que esto va a pasar. Entonces, mejor que cumplan los niveles de ayuno en la clínica, y por lo menos, no sé, 3-4 horas antes esté con fluido y te verifiquen que ya esté produciendo orina, las mucosas están más hidratadas, el tiempo lleno capilar haya descendido, entonces hay varias variables, incluso a nivel de humectación del globo ocular, de estar normal. Entonces ya saben que el paciente ya pasó líquido, o sea, yo ya sé que la sangre debería estar más o menos fluida. Por lo tanto, ahí recién mido esto y es más fácil que sea creíble. Hipoalbuminemia, recipientes bajo. Antes de analizarlo, tenemos que cotejar con una segunda proteína plasmática que son conocidas como las globulinas, que tiene mucho que ver con el apunte extra que les dejé. Con ello determinar si la caída es selectiva o conjunta, puesto que la interpretación cambia, es decir, que haya solamente una hipoalbuminemia o hay una hipoalbuminemia con una hipoglobulinemia, no da lo mismo clínicamente, ¿ya? Porque cuando se dan en conjunto tiene una interpretación bien distinta de lo que podría estar ocurriendo. Los casos más comunes de disminución, en este caso de albúmina, son una baja ingesta de proteínas dietarias, es decir, que el paciente tenga un estado de malnutrición o directamente su dieta tenga una baja biodisponibilidad de proteínas, típicas comidas marca chancho, o en su defecto el paciente, por ejemplo, podría no estar absorbiendo correctamente, como dice ahí, un síndrome de mala absorción o digestión por parasitosis crónica, por atrofia del sistema digestivo, de vellosidades intestinales, pacientes, por ejemplo, con déficit enzimático como insuficiencia pancreática exocrina. Hay un montón de variables. Proceso de vasculopatía, es decir, que pacientes que tienen vasos sanguíneos alterados, en el sentido de que se están inflamando por algún tipo de tumor, de vasos sanguíneos, algún trastorno autoinmune, u otros. Efusión cavitaria, como lo que hablamos de antes del tema de la citis.
o de que el paciente en verdad esté como escurriendo líquido dentro, por alguna obstrucción linfática, alguna ruptura, hemorragia directamente sostenida, enteropatías perdedoras de proteína, que son las clásicas condiciones a veces, muchas veces que son autoinmunes, en que el sistema digestivo, especialmente el intestino, empieza a ser atacado por el mismo sistema. Entonces, al atacarlo y infiltrar una gran cantidad de leucocitos, principalmente linfocitos, puede hacer que se vuelva mucho más permeable y se dañe. Por tanto, deja pasar proteínas de gran volumen y llegan a la altura del lumen. Empieza a chorrearse proteína y el paciente que anda con este tipo de condiciones típicas son graves porque en muy poco tiempo pueden tener hipotensión severa, incluso desmayarse. Y el paciente trae el colapso rápido, ¿no? ¿Por qué no las pueden detener ustedes haciendo una transfusión? Porque le dura un par de minutos y el paciente sigue curando tanto. Realmente, como son de origen inmunomediado, hay que inmunosuprimirlo y con eso se ha visto que logran controlar el evento, salvar la vida. Y en última instancia también puede ocurrir por insuficiencia hepática crónica, no hepatitis, sino insuficiencia hepática, de que el hígado no te da abasto para cumplir con las funciones básicas que tiene. ¿Qué son las globulinas, chiquillos? Son proteínas que se caracterizan por ser insolubles en agua y en soluciones salinas muy concentradas. Es decir, son un poco extremas. Es decir, que en agua flotan igual, no se disuelven, y en cosas muy saladas tampoco. O sea, son más o menos estables químicamente. Si bien son solubles en soluciones salinas moderadamente concentradas, es decir, en punto intermedio ahí son solubles, pero en los dos extremos no. Esos son términos prácticos, no es como muy agarrarlos, porque la definición química es como muy como, bueno, ¿qué podría ser? Entonces se llaman globulinas, porque se dan cuenta que es plural, y por tanto es más de una proteína que está en esta categoría. Todas las proteínas plasmáticas son globulinas, excepto la albúmina y la prealbúmina. Y se separan por electroforesis en 5 fracciones, la alfa, la beta y la gamma. Hay 5, ¿no? Ah, pero es que hay alfa o beta. Pero no. Por eso cuando lean la punta van a encontrar dónde están los números que faltan. No es que la pata que conté mal, creo que esos son 3, y el profe hizo 5. Y porque hay subtipos. Así que saben que todas las proteínas plasmáticas se conocen como globulinas, excepto la albúmina y la prealbúmina. Por eso es importante que haya una hiperglobulinemia, una hipoglobulinemia, porque no estoy hablando de una pura cosa, sino pueden ser varias. Y es lo importante que si algo ya se está descuadrando médicamente, en el sentido de que tiene una terapia para arriba para abajo, es que yo tengo que recurrir a la electroforesis como técnica de laboratorio para poder distinguir qué tipo de globulina es la que está bajando o subiendo, por tanto, cuál es, qué nombre tiene y a qué lo puedo asociar. Con autoinmune, algún problema de coagulación, algo, pero más abordable, es algo que yo le pueda dar un tratamiento médico. Las globulinas plasmáticas desempeñan importantes funciones como transporte de reactantes de fase aguda, en la siguiente lámina, coagulación de la sangre, es decir, corresponden a factores de coagulación, un porcentaje de globulina, proporciona también componentes del complemento. No crean que el sistema de complementos es parte de la herramienta que el sistema inmune. Y por último, las inmunoglobulinas famosas que todos conocen como anticuerpos. O sea, dentro de todas las globulinas existen los anticuerpos. Por eso que muchas veces globulinas con inmunoglobulinas dicen que son sinónimos, es cierto, porque gran parte de las globulinas son anticuerpos. Gran parte, pero no las son todas. Ojo con eso. Un porcentaje grande lo son, pero no todos. Algunas curiosidades médicas. El método para determinar las globulinas comúnmente usado en la ecuación simple. Y eso, ¿a qué me refiero? Que corresponde a restar al total de proteínas plasmáticas o séricas la concentración de albúmina. Así de sencillo. Tomo el total, que ya está nombrado, le resto la albúmina y tengo la globulina. Así de sencillo. Normalmente se las van a dar ya medidas en el laboratorio, pero si no las tuvieran por X razón, tan fácil como que hagan esa resta y la obtienen. Y después buscan el rango en internet para saber si está adentro o no, o qué es lo que está pasando. Pero es fácil el cálculo. En cambio, las concentraciones de la globulina se atribuyen generalmente a cambios en las inmunoglobulinas, es decir, anticuerpos, que el sinónimo que se le conoce son gamma globulinas. Gamma globulina es lo mismo que inmunoglobulina, que es lo mismo que anticuerpos. ¿Ok? De ahí existe obviamente confusión con las equivalencias, que sean lo mismo. Y es por lo que yo le explicaba antes, como gran parte de las globulinas corresponden a anticuerpos, siempre creen que si las globulinas cambian es porque son anticuerpos los que están cambiando.
Normalmente es así, pero no siempre, así que no, en eso no se confían que eso siempre pueda ocurrir. Sino que es muy probable, pero por favor mire con calma y analice. La hipoglobulinemia real y selectiva, es decir, que la albúmina puede estar normal o puede estar alta, se asocia principalmente con procesos de inmunodeficiencias congénitas o adquiridas. Y obviamente son poco frecuentes y se dan generalmente en animales jóvenes. Son súper poco frecuentes, como cuando yo le hablé de algunas condiciones de neutrofilia, linfopenia congénita, que son súper raras de estudiar porque en verdad hay que hacer estudios genéticos para confirmar el origen y normalmente son no viables, en el sentido que el animal muere pronto. Por eso están poco estudiadas y normalmente salen animales de alguna raza en particular. Pero no está de más conocerlos médicamente. ¿Ya? Así que solamente cuando salen esas hipoglobulinemias solitas, que hay albúmina normal o alta, normalmente se trata de inmunodeficiencias congénitas adquiridas. Ojo con esto también, porque la otra condición que sí es más clásica de encontrar médicamente, y que de hecho la mayoría de los libros no saben muy nombrar, pero eso sí pasa como tips, tiene que ver con procesos inflamatorios crónicos del intestino. Pacientes con procesos crónicos del intestino, principalmente intestino delgado, más que del grueso, tienden a tener también hipoglobulinemias. A pesar que la mayoría de los libros no está citando, y yo lo he visto por lo menos unas 150 veces. Pero está todo normal, y uno tiene hipoglobulinemias crónicas, es como, bueno, lo buscan en los libros, no lo encuentran, no sé, echarle normal para casa. Y el paciente no puede empezar a hacer estudios de feca, ecografía, endoscopía, y no se aguanta ni para aquí, si no tiene ningún síntoma ni diarrea, ni vómito, ni nada, supuestamente. Pero analiza la composición química de la feca, no se da cuenta que en verdad el paciente nunca ha digerido bien los alimentos, no totalmente mal, pues no tiene tanto cambio de peso. Pero, por ejemplo, el típico paciente que lo que dicen, no, que es medio sensible a la guatita. El típico paciente que ustedes a veces dan algunos fármacos que saben que se absorben en el intestino y el paciente no responde bien. Se lo dan, no, profe, como que ahora no responde bien, no podía así, el día me pegó, no me pegó. Y como que usted le preguntaba al tutor y continúa registrando como que según el día, no, a si le hace efecto los medicamentos. Un paciente también que tenía 3 diagnósticos que eran unos muy extremistas y uno que era como más esperanzador. Resulta que le dieron el tratamiento como para el más esperanzador y no respondía. Y empezaron porque estaba muy mal. Después le dieron ese mismo tratamiento que intravenoso, porque ya el intestino estaba tan inflamado, tan mal, que ya no resolvía los fármacos. Y intravenoso funcionó y ya era eso. Era como una enfermedad intestinal así, ya muy grave. Bueno, ahí se encuentra un ejemplo práctico de lo que dice su compañero. O sea, depende también la vía de administración. De hecho, entre los fármacos que son súper lábiles, es decir, que son frágiles de absorberse a nivel del sistema digestivo, principalmente de intestino delgado, son los psicofármacos. Por eso que muchos pacientes que tienen trastornos conductuales severos, que están sometidos a psicofármacos, y que además tienen enfermedades inflamatorias del intestino, gastroenteropatía inflamatoria general, por parásitos, lo que sea, y esos pacientes tienden a responder menos también desde el punto de vista del tratamiento mental, exclusivamente porque los psicofármacos son súper frágiles bajo estas condiciones, por tanto no se absorben bien. Y al no absorberse bien o concentraciones que requieren, nunca llegan a los niveles terapéuticos. Por tanto, el paciente se sigue escuadrando mentalmente, sigue empeorando y al final quedan como mal pronóstico, como no responden el loco forever. Y eso yo lo he visto muchas veces, pero otra colega que es bióloga. Yo he trabajado hace los últimos 3 años con cinco pacientes porque están reportados los libros. No existe, lo que ahora no sale. No existe, se supone que es loco de fábrica. Y extrañamente esos pacientes, cuando yo he hecho estudios mucho más avanzados sobre el tema digestivo, y el revertirlo, sin modificar la dosis de psicofármaco, empezaron a responder mejor. Y de hecho su salud mental mejora. No se cuenta como víctima, pero digo nada. Tampoco estudié esas situaciones, porque normalmente, al humano sí hace un par de años, o no hace unos 10 años, que ya se está estudiando la relación entre enfermedades digestivas con la salud mental. No solamente el tema del colon irritable, sino otras condiciones. Pero en animales se sigue pensando que son cosas aparte. O sea, que si el animal tiene problemas del sistema digestivo, exclusivamente el gastroenterólogo, que tenga diarrea, tiene vómito, que tiene una alergia alimentaria, y ahí no va a parar el show. Ahí no sale, eso no impacta nada más la función del paciente. Y muchos pacientes con conductas agresivas crónicas, incluso son volátiles mentalmente, tienen enfermedades inflamatorias del sistema digestivo. Las tienen. Y eso no tiene mucho que ver con el perfil de microorganismos que hay en el intestino, que también impactan
en cómo se sintetizan o se modulan ciertos neurotransmisores en el cerebro. Así que eso no hay que mirarlo en mente. Para tener ojo con eso. Y aparte, las reacciones reacción de fase aguda, chiquillos, que obviamente está asociada con proteínas de fase aguda. Vos hoy lo pongáis entre paréntesis porque me da una cosa y a la otra. Una reacción de fase aguda ya que se produce proteínas de fase aguda. Un poco reiterativo el tema. ¿Qué es lo que son reacciones de fase aguda en términos generales? Cosa que ya esté bonita. ¿A quién les suena? ¿Ah? ¿No se acuerdan que tienen clases conmigo? Antes de entrar a clase, ¿no? ¿A quién lo recuerda, chiquillos? ¿A qué les parece ese paciente? Ya, pero aparte de estresado, ¿qué otras cosas? ¿Se acuerda que incluso tiene una ranchita roja, no? Cuando se parece a un paciente alérgico, así como que lo pica una abeja o una cosa así. Bueno, en términos generales tiene que ver con procesos inflamatorios, desde el punto de vista médico. La respuesta de fase aguda, para definirla, es una reacción inflamatoria inespecífica. Ojo con eso. Es una reacción inflamatoria en el cuerpo, pero inespecífica del huésped, o sea, del sujeto que lo está padeciendo, pero que ocurre poco después de cualquier tipo de lesión tisular. No creo que lesión tisular es lo mismo que lesión en algún tejido, chiquillos. O sea, en términos prácticos, yo lesiono algún X tejido y tengo una reacción en el resto del cuerpo. Más o menos como efecto mariposa. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, eso en términos generales se refiere a una reacción inflamatoria inespecífica. Ahora, ¿por qué esto es importante conocerlo? Porque obviamente este tipo de reacciones generan que hay cambios en las concentraciones de las proteínas plasmáticas, como lo vimos anteriormente. El tema importante es que van a aparecer un nuevo tipo de proteínas llamadas PFA o proteínas de fase aguda. Y esas nuevas proteínas existen de tipo positivo y negativo. ¿A qué me refiero con positivo y negativo? No es que sean buenos ni malos, sino que positivo porque van a aumentar su concentración con efectos de fase aguda, y las que son negativos porque van a disminuir cuando se dan estos procesos inflamatorios. ¿Ok? Aquí que claro se ven. Obviamente ahí vamos a ver ejemplos. Médicamente, porque cada una de estas proteínas de fase aguda tienen funciones distintas, y obviamente van a ser interesantes conocerlas médicamente, porque el hecho de saber cuándo están y cuándo no están, y qué es lo que hacen, voy a saber qué es lo que le está pasando al paciente. Porque recuerden que lo que ISAPRE dice que son inflamaciones específicas, entonces no tengo como muy agarrable la situación de qué es lo que está ocurriendo. Pero obviamente si yo combino, por ejemplo, el leucograma, que era neutrofilia, la linfocitosis, que voy a la clase, veo los esquemas, pues realmente puedo hacer esto. Más sumo estas variables, más probable que yo dé en el clavo de qué es lo que está generando la inflamación del paciente, sea probablemente una infección, un problema autoinmune, un traumatismo, qué es lo que está ocurriendo. Diga. Eso, por ejemplo, es lo que ocurre en los procesos de inflamación sistémica difuminal o algo así. Sí. Después hay un ejemplo respecto a eso. ¿Y qué es lo que es la inflamación, chiquillos? Sí, igual que el método que está acá. Sí, como la cara de algunos cuando están estudiando esto. Entonces la inflamación tiene que ver justamente con esto que yo resumía acá, bueno, está en inglés en este caso, pero tiene que ver con que para que se dé un proceso de inflamación primero tengo que tener factores o elementos que son gatillantes, eso se saca en inglés, es decir, que son iniciadores del proceso, que puede ser un traumatismo, un golpe, toxina, lesiones térmicas, por ejemplo, mucho frío, mucho calor, infecciones, drogas, radiación, neoplasia, procesos isquémicos, es decir, de baja irrigación. Cualquier de esos eventos van a generar directamente son factores gatillantes de la inflamación. Esto va a llevar a una reacción local, es decir, un proceso de inflamación. ¿Y qué es lo que incluye la inflamación, chiquillos? Primero, movilización y estímulos de macrófagos. ¿Cuál era el macrófago dentro del leucograma? ¿Cuál? Los monocitos. Y creo que los monocitos no era la primera línea de defensa. Eran los neutrófilos. Los fibroblastos. ¿Blastos aquí lo recuerdan? Ya, superfibroblastos, entonces serían las células que van a poder dar origen a tejido fibroso, a cicatriz, a todo lo que tenga que ver con procesos fibrosos. Células endoteliales, o también conocidas como las células que
compone los vasos sanguíneos y los tipos de células, obviamente todas estas van a activarse y van a generar obviamente una mezcolanza de reacción a nivel local, que va a derivar obviamente en liberación de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 6, 1, factor de necrosis tumoral, alfa, entre otros. ¿No? Eso es lo que están ahí. Que antes se lo que ven en inmunología, pero ahora tiene un poco más de sentido para qué sirve, no, de qué, cuál es su principalidad. Y todo esto después si lo resumimos, que yo, para dónde va el tema, es que finalmente tengo el hígado. Y cuando son todos estos focos, que por mucho que sean reacciones locales, obviamente esa señal se va a distribuir a través del cuerpo, todo el cuerpo se va a enterar que algo está inflamado. Y el hígado, ¿qué es lo que va a empezar? ¿Va a hacer? Es a modular las proteínas que va a producir. Dentro de lo eventos importante es que, por ejemplo, inflamaciones crónicas, normalmente la albúmina va a caer, va a disminuir la formación de albúmina. El hígado, cuando está sometido a procesos de inflamación crónica. Y no me refiero a inflamación crónica que el hígado esté en una hepatitis, sino que el cuerpo esté en un estado inflamatorio crónico, puede haber, normalmente van a ocurrir hipoalbuminemias. Y no por déficit de nutrición, sino que por inflamación crónica. Porque todo este proceso se da y por tanto le va a decir al hígado que no transcriba y no sintetice proteínas, por ejemplo, de reparación y otras cosas como la albúmina, sino que en verdad requiere algunas de las globulinas, requiere cosas para batallar. ¿Ok? Va a desviar los recursos. Aclaraciones relevantes entonces. Las proteínas en general son altamente inespecíficas, en el sentido que en general los patrones y concentraciones se ven alterados bajo distintos escenarios como infeccioso, inmunológico, neoplásico, entre otros. Sin contexto u análisis multifactorial solo lograrás confundir, eso como detalle importante. ¿Por qué se los comento, chiquillos? Porque de hecho, en lo que queda de clase les voy a mostrar algunas de las proteínas de fase aguda. Algunas de ellas probablemente que la hayan escuchado en humano, o incluso la hayan escuchado en algunas clínicas que siguen a temas de urgencia o otras cosas así. El tema importante es que son una mala copia en general de lo humano. En el sentido que muchas de estas proteínas se miden en veterinaria, se hace y normalmente se hacían en humanos. El tema es que en humanos tienen como funciones muy geniales, en el sentido de que ya se sabe que está alto, está bajo, puede ser fatal o cualquier cosa. Y el tema es que en veterinaria eso no es tan así. Mucho que en humanos sea muy genial, significa que en todos los animales eso sea igual de genial. Y muchas veces lo que hacen es una mala copia, para ir a la pinta, mirar más caro, no, porque no van a, porque es un bacán, ¿cómo no va a resultar? Y no resulta. Entonces al final ocupan recursos totalmente porque no sirven. Por tanto, estas proteínas de fase aguda, chiquillos, sin contexto, un análisis multifactorial no les va a servir de guía médica, al contrario, los va a meter en un tremendo tete mental que van a saber cómo salir. Entonces, si las van a utilizar en verdad, tienen que tener claro todo el resto de las variables, ¿por qué la tienen? Bueno, si no tienen esa posibilidad, mejor no la pongan. Y no son tan fáciles de entender. No hay recetas de cocina, que me refiero con eso, que el balance final, así como la combinación de estas proteínas de fase aguda, se deben cotejar médicamente, o sea, en un contexto clínico, y son dependientes de la especie animal. O sea, no voy a extrapolar cosas de humano, a perro, ni a gato, ni nada, porque aquí no va a resultar. Y no es obvio tampoco la lógica. Aquí no sirve la lógica. Acá si no lo sé, mejor no sacar ninguna conclusión porque voy a meter la pata de forma severa. Y son fugaces en el sentido de que son de respuesta muy rápida, por tanto, muchas veces ustedes lo van a medir, chiquillos, se demoran mucho. O sea, ya fue tratando de tirar harta pinta, y lo vi, súper bacán, lo voy a medir, pero en 3 días más me llega el resultado. ¿De qué me sirve? No. Porque de hecho lo que me estaba indicando eso era para tomar decisiones en la siguiente hora. No los 3 días después, como ya, pero no, si ya pasó ya. No, perdiste la verdad. No sirvieron. Entonces, exclusivamente este tipo de cosas son para medirla en el momento. En términos prácticos debería medirlo cuando el paciente hospitalizado, no es por mandar al paciente para la casa y después volver. O sea, lo mido y el paciente hospitalizado y yo puedo tomar decisiones ahí. Si el paciente se va para la casa y lo veo los días después, en verdad no me sirve nada porque yo la mido. Ejemplos. La famosa proteína C reactiva. De hecho, como detalle importante, chiquillos, todo lo que estamos viendo de la proteína de fase aguda, el ejemplo que les voy a dar ahora, chiquillos, dentro de la malla regular no está. Entonces, bueno, que no deberían saberlos, no se deberían enseñar, no existe, como he hablado muchas veces. Y como la mayoría de las cosas que de aquí a que cerremos el semestre, hay varios elementos que son netamente de cosecha mía de yo enseñárselos porque requieren ustedes como médicos conocerlos. Y no te las mallas curriculares regulares acá, y no lo pasa. De hecho, Santa Profe te lo vio cuando estuviera luciendo.
lo aprendí yo después como médico y después al posgrado, cosas así, empecé a aprender un montón de otras cosas y ir un poco completando, pero este tipo de cosas no las enseño. Por eso que después, obviamente, cuando llegan estos tips comerciales, o llega algún iluminado a enseñárselo, ya, todas las cosas, miradita y no sé cuánto la tele lo ocupa y muy por ahí. No hay que no meter la cuchufleta, entonces mejor se lo enseño, pero que tengan criterio, sepan qué cosas sirven y no sirven. Y no que les vendan pociones mágicas respecto a temas médicos. La proteína C reactiva consta de 5 subunidades de alrededor de 20 kilos de alto en cada una, formando un pentámero. Es decir, 5 puntos. Eso como era ya así como visual para que se entienda cómo es. Se produce en el hígado como respuesta a citoquinas inflamatorias como la interleuquina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Pero ¿cuál es lo importante de todo esto? Es que es un regulador de la función de los neutrófilos y facilita el proceso de fagocitosis de las bacterias. Esa es su principal función. O sea, es un regulador, un facilitador de que los neutrófilos de forma de que los tres. Pues obviamente si usted tiene una neutrofilia y además tiene una proteína C reactiva, por ejemplo, bastante alta, ¿qué es más probable? Que esa neutrofilia sea por inflamación, así como por un golpe, por un cuadro, así como que azotema o por un infección. ¿Ya? Ahora se dan cuenta que empieza a como si yo ocupo la información así. Si la encuentro después, la mido solo porque tiene filtro, pero mi hermano se ocupa para otras cosas. Ah, sí, pero súper bacán y súper caro, y mi hermano también, la urgencia, la alemana lo hace, pero sí, pero en veterinario no están así. Y es por esta razón que pongo acá, aplicaciones clínicas. Permite un monitoreo, entre comillas, independiente del estado inflamatorio del paciente, ya que no se ve afectado por el uso de glucocorticoides o AINES. Porque la pregunta es que muchas veces me han hecho en la clase, ¿no? Porque si yo está el tratamiento antiinflamatorio, se desinflama y a veces estas cosas de inflamación, con lógica. Entonces, ¿cómo yo sé si estoy haciendo una pega bien o no con el paciente? O sea, en el sentido, ¿cómo yo sé que en verdad está mejorando? Porque mis indicadores de inflamación se van con la antiinflamatoria. Entonces, ¿cómo yo sé que está mejorando? O sea, a veces porque el paciente está, no sé, antes no comía, ahora sí come, pero si eso no ocurre, el paciente está igual de depre, ¿cómo yo sé que en verdad tengo que tener más paciencia, que estoy mejorando las cosas o el paciente en verdad no responde al tratamiento? La cosa no tienen como muchas ratas, como no sé, esperemos, no sé, todavía más, no sé qué le pasa. Bueno, esa línea permite generar una mayor matiz en la interpretación de los casos clínicos. Obviamente, si veo junto con el leucograma, como yo les decía antes, con los glóbulos blancos, están de forma más rápida que otros proteínas de fase aguda, lo que puede permitir, obviamente, predecir el nivel de respuesta al tratamiento. Como cambia más rápido, significa que si yo lo evalúo con calma, puedo saber qué es lo que le está ocurriendo al paciente. Tomar decisiones, como se le imagina anterior, de ser proactivo. Sé que el paciente va por buen o mal camino rápidamente, no va a esperar a 2 días, 3 días hospitalizado, que no sepa dónde va el tema. ¿Dónde se ocupa principalmente? En los perros. En el perrito al lado del recordatorio de aquí. Entonces, esto en los gatos casi no se ocupa, en los cabezas tampoco el resto de la especie, pero sí en el perro donde más se ha estudiado junto con el humano y sirve más, de momento. Y por ejemplo, en un paciente hospitalizado, ¿cada cuánto tiempo debería tomarse? Depende de por qué lo estás midiendo. Si, por ejemplo, un cuadro directo antiséptico podría ser una vez al día. O sea, que tú me dices, por ejemplo, la terapia con antibiótico, tú sepas que ya, por ejemplo, alcanzó el pic del antibiótico que tú estás administrando según la guía, y ahí recién tú puedes medir esto. Eso para tú ver si es que hay algo que cambia después que alcanza el pic de antibiótico. Porque no, normal si tú estás controlando una infección bacteriana que debería ir bajando, eso están descargando las bacterias porque la están eliminando, lo cual te relaja un poco porque no están ayudando. Entonces ahí te serviría a ti, en verdad, para darte cuenta que te está mejorando. Si, por ejemplo, ya llegas con antibiótico, alcanza el pic y te das cuenta que esto no baja, es que probablemente, ¿qué pasa? El antibiótico no está cumpliendo el objetivo. Puede que la fiebre, puede hacer otras cosas, pero significa que el cuerpo aún está muy en alerta de fagocitar bacterias o atacarlas porque probablemente no esté dando el ancho al antibiótico. El amiloide A sérico, que bueno, ya saben qué especie de interés, ¿no? Es una proteína también de fase aguda y corresponde a una alfa-globulina. ¿Se dan cuenta que había alfa, beta y gamma? Bueno, aquí hay un ejemplo de alfa, que es esta proteína, que se produce también en el hígado en respuesta a citoquina inflamatoria. Bueno, hasta ahí se parece mucho a la anterior. Pero ¿qué es lo que tiene de especial? Es que tiene funciones quimiotácticas para el reclutamiento celular al sitio de inflamación. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que aumenta, significa que su principal objetivo es reclutar células
al sitio donde podría estar dañado, se requiere, por ejemplo, ante una infección, o directamente hay algún proceso que requiera células para poder regular o supervisar lo que está pasando ahí. Es un regulador negativo de procesos inflamatorios ya activos. Es decir, entre más alto esté, ¿qué creen que pasa? Si es un regulador negativo del proceso inflamatorio. Sube o baja si yo estoy mejorando. Sobre la inflamación. Es un regulador negativo, se manda a la baja al proceso inflamatorio. Sube o baja si yo estoy mejorando. Sube. ¿Ok? Entonces, entre más alto está, obviamente, es mejor en este caso, en estos contextos, no significa que el cuerpo está respondiendo y está reclutando células para ir a regular el proceso que ya está inflamado, para decirle, oye, ya cálmense, empezamos a reparar y hagan una vuelta, así como de capítulo. Aplicaciones clínicas permite una detección temprana de cuadros inflamatorios considerados subclínicos. Es decir, ustedes piensan en alguna situación, por ejemplo, inflamatoria visceral en un gato, por ejemplo, una pancreatitis, una crisis, otro evento que hace el paciente demuestra estar poco efecto, no le pasa nada. Pero ustedes clínicamente en su examen de sangre saben que hay un proceso inflamatorio, o por lo menos lo estiman, pero no logran demostrarlo. Este podría ser una opción para darse cuenta de que algo está ocurriendo. Porque si el paciente tiene niveles altos, más allá del rango normal, significa que el cuerpo contra algo está tratando de regular. De algo bien. El tema es que no se nota la novia de otra cosa. Esto me dice que el cuerpo sí se dio cuenta que había un problema y está tratando de solucionarlo. También se ha estudiado como marcador pronóstico después de procesos quirúrgicos tempranos, o sea, pacientes que salen de una OH u otro tipo de cirugía a nivel abdominal. En los gatos se ha visto que sus concentraciones después de la cirugía se condicen también con qué tan rápido se va a recuperar y si tiene una complicación después de la cirugía. Cambia de forma más rápida e intensa que otras proteínas de fase aguda en el paciente feliz. ¿Te das cuenta que eso ocurría en el perro y ahora en el gato es esta la que cambia más rápido? Por tanto, gato. El gato de la lámina anterior para que no se le olvide nunca que eso es más normal de medirlo de los gatos. O sería la recomendación. Fibrinógeno. La proteína producida y almacenada también en los microsomas de los hepatocitos, nuevamente en el hígado, hasta que es necesario, o sea, siempre está ahí recluido hasta que se requiere. El tema importante es que van a ser las especies que nosotros tenemos. Eso es médica regular, que es un perro y gato, en verdad es poco llamativo las concentraciones de fibrinógeno, o sea, se miden, pero en verdad no aportan mucho a mi diagnóstico, porque las concentraciones son muy bajas en el plasma. En cambio, en bovinos y en equinos, las concentraciones son bastante más altas, y por tanto en ellos los perfiles bioquímicos se miden de forma regular. O sea, dentro del perfil bioquímico como estándar en un bovino o en un equino, tengo que pedir fibrinógeno. Es importante. Así en el perro, en el gato, en el humano. Su vida media va de 2 a 3 días, o sea, se dan cuenta que igual se demora un buen tiempo en bajar las concentraciones, por tanto, saben que cada 3 días yo debería medirlo, si yo estoy haciendo un seguimiento, no antes. Además de participar en la coagulación, sirve como defensa, midiendo celocitos de lesión y ahora tejemos una especie de red molecular para tamponar cosas, ya sea formar un coágulo, aislar un parásito. Por si alguno no se ha fijado nunca, por ejemplo, los bovinos son en general bastante tolerantes y resistentes a los parásitos intestinales, e incluso los que migran como fasciola y otros. ¿Sabías, no? ¿Y eso se da por qué? Que movilizan tanto fibrinógeno, enjaulan al parásito y por tanto lo dejan retenido. Por eso es que esto cuando lo hacen una necropsia, el bovino tiene una serie de cicatrices que están en el hígado. Estas son fasciolas que están literalmente hechos muy ahí que no lograron hacer mucho daño porque el hígado, directamente el cuerpo del paciente lo encapsuló. No lo dejó moverse. No lo erradica, pero sí lo dejó quieto y lo vuelve a mamar. La estimación, bueno, de fibrinógeno se usa más frecuente en el bovino y el caballo. Por eso dejé en la ayuda muerte. Aplicación clínica, el aumento de esta proteína de fase aguda es autoexplicativo, por lo que yo explicaba para qué sirve, así que se tiene claro que si está más alto, para dónde va el tema. Hay un proceso de coagulación alto, hay un proceso incluso inflamatorio, hay algo que quiero así como enjaular proteicamente.
La baja subconcentración se asocia a la enfermedad hepática, infecciones por estreptococo, así como coagulopatías. O sea, principalmente en bovino y en equino. Esto va a ser de interés para detectar incluso el tipo de infección que hay. Por su vida media, le repito, seguimiento dinámico del paciente, o sea, en el sentido de que cada 2 días se pasa mucha la información, pero de todas formas, así como en terreno, la atención de campo, por lo menos de algo va a servir médicamente. Así que esos chiquillos, con respecto a lo que tiene que ver con proteínas plasmáticas, el resto lo revisamos en la primera parte de clase, y yo sé que ustedes ya lo habían estudiado con anterioridad, pero de todas formas era necesario volver a repasarlo. Otra cosa más que relevante, bueno, la próxima clase vamos a ver directamente lo que voy a subir hoy día o mañana, que es la clase de la próxima semana, para que ya tengan interesa. Directamente entramos con la materia de biomarcadores. Y tal como le repetí, los biomarcadores corresponden a elementos químicos, entre ellos sí hay otras cosas que van a dar la definición exacta, pero que tienen como objetivo medirlo para hacer seguimiento a algunas condiciones de salud del paciente. Vamos a partir con biomarcadores de tipo hepático y algunos musculares en la próxima clase. E incluso es muy probable que, por eso que se lo puedo hacer con anticipación porque lo vayan leyendo y ya traigan así como dudas antes, porque es probable que empezamos a pasar a la segunda parte que corresponde a biomarcadores de etapa lineal. El hepático muscular, que yo lo uní, nuevamente no porque la interpretamos así, sino porque directamente varios marcadores que vamos a ver que están compartidos entre hígado y músculo. Y como están compartidos entre 2 órganos que no pegan ni juntan, es necesario verlo en conjunto porque sepan cómo distinguir. Y eso nos cuenta nuevamente de los medios como conjunto en condiciones médicas. Por falta de prioridad de cómo ver los resultados. Entonces pueden haber los que tienen que ver con hígado, y por ejemplo, páncreas y vesícula, que no son órganos que pueden estar cerca, pero tampoco están emparentados. Y por eso que yo empecé a desarrollar el criterio de ver qué podría estar ocurriendo médicamente con el paciente. ¿Ya? Ya saben que la prueba se modificó de fecha, para que sigan estudiando. De todas formas, cuando ustedes estaban en el break, me llegó un correo de dirección diciendo que el tema del laboratorio, al parecer también lo van a cambiar. Me que yo les dije que sea permutable, me han dicho. Yo ya ustedes no me dan mucho. Dan algunas instrucciones, dicen que están bien, entonces que hacen otro cambio, pero que ahí me van a avisar. Eso nos dan ahora cuando estamos en el break. Así que si hay algún otro cambio de fecha, yo les aviso. Pero de momento lo oficial es lo que está puesto en el aviso que yo les puse. ¿Ya? Así que en eso quédense a menos que yo haya dicho lo contrario. Y ya saben que la próxima semana hay control. ¿Qué más? Lo que hemos visto hasta ahora, o sea, proteína, segunda parte, claro, y sí, exactamente. Y la parte de las proteínas de fase 1.